het titten sa spéir le dana aile I udéine an téir fós a canad na man I dangar sin sear I camhnú na fócail mar a vísia drivian. Capítulo 25. La taberna de Sionan. Cuando Aodán llegó a la taberna de Sionan, el sol descendía tras las colinas del lago Locaurnag, tiñendo de rojo el horizonte. Un rojo espeso, casi como sangre. Desechó la idea. Pero algo en el aire olía a advertencia. Amarró su caballo entre otros, bajo un roble desnudo, y echó un vistazo a los alrededores antes de entrar. Todo en él estaba alerta. Cuerpo, oído, memoria. El interior era cálido, ruidoso, saturado de humo y voces. El tipo de lugar donde el peligro suele disfrazarse de camaradería. Parroquianos dispersos en mesas, jarras de cerveza alzándose, risas gruesas, y algún músico desafinado tocando un laúd en un rincón. Se acercó al mostrador. El tabernero no necesitaba presentación. Su cabello, cejas y pestañas eran de un blanco lechoso, como si la nieve se hubiese instalado en su cuerpo. Incluso los ojos, de un gris pálido casi irreal, parecían de otro mundo. «Disculpad», dijo Aodán, con tono bajo. «Busco a alguien llamado Dragan. Me dijeron que lo encontraría aquí». El albino lo miró un instante, sin mostrar sorpresa. Solo asintió con un leve movimiento de cabeza. Al fondo, junto a la ventana, Aodán giró sobre sus talones. El rincón señalado era oscuro, y sin embargo, la figura sentada allí parecía haberlo estado esperando desde siempre. Los ojos del hombre brillaban como dos carbones encendidos en mitad de la penumbra. Aodán se acercó con paso firme, pero sin prisa. Cuando sus miradas se cruzaron, lo supo. «¿Dragan? El mismo», dijo el hombre, sin apartar la vista. «Llegaste solo. Eso habla bien de ti. Aunque no me fío. Podrías tener hombres apostados tras la colina, esperando una señal». Aodán entrecerró los ojos. «Si quisiera matarte, lo haría ahora. No necesito una tropa para acabar con alguien que se esconde tras amenazas». Dragan soltó una risa seca, gutural. «Debiste matarme en el bosque. Pero la dama te detuvo. Y mirad ahora. Los dos estáis a mi merced». Aodán sintió el peso de aquellas palabras y su garganta se tensó. «¿Dónde está Arianwen? ¿O solo me habéis traído hasta aquí para jugar con mi tiempo?» «Oh, está cerca, más cerca de lo que imaginas». Dragan se encogió de hombros. «Me subestimas, muchacho, pero soy más hábil de lo que aparento. Si me sigues, te lo demostraré. ¿Y por qué debería creeros? Porque no os queda otra opción». Dragan se puso en pie, con movimientos contenidos. La media luz lo cubría como un abrigo. Se inclinó ligeramente hacia Aodán. «Antes de salir, entrégame tu espada». El tiempo pareció detenerse. Aodán no apartó la mirada. Todo en su cuerpo pedía combate, sangre, pero en algún rincón más profundo, más silencioso, la voz de Arianwen lo llamaba. No podía arriesgarla. Desabrochó el cinto y le tendió el arma. Dragan lo tomó con un gesto lento, casi teatral. «Bien, ahora, venid conmigo. Os llevaré hasta ella». Aodán avanzó. El odio le ardía en el pecho. Dragan caminaba delante, confiado, y él lo seguía como un perro con el lazo tenso. «Si le habéis hecho daño», murmuró, «lo pagaréis con vuestra alma». «No soy tan cruel», repuso Dragan, con una sonrisa torcida. «Solo la tengo retenida, por ahora». Fue en ese instante que algo en su rostro cambió. Una sombra cruzó sus rasgos, como si una intención más oscura asomara por debajo de la máscara. Aodán no dijo nada. Apretó los dientes.
Giró con rabia y caminó hacia la puerta. Fue entonces cuando chocó contra un hombre que venía con 2 jarras en la mano. Parte de la bebida se volcó sobre la camisa del desconocido. «Cuidado», gruñó el hombre, de voz áspera. Aodan apenas se detuvo. Le dirigió una mirada rápida. Rostro curtido. Una cicatriz le cruzaba desde el ojo hasta la mandíbula. Los ojos, de un gris duro, lo siguieron. «Disculpad», musitó Aodan, y siguió su marcha sin volver la vista atrás. No vio el gesto de sorpresa que afloró en el rostro del otro, ni cómo éste se giró, observándolo salir con los labios apretados. Afuera, la luz roja se había vuelto violeta. El viento descendía del lago con una fuerza ancestral. En lo alto, entre las ramas desnudas, Sceolang lo esperaba, inmóvil, como si supiera lo que vendría. Capítulo 26. La luna, tímida y desvanecida tras un velo de nubes, apenas alcanzaba a acariciar los contornos de la cabaña solitaria en mitad de la espesura. Era como si el cielo entero hubiera bajado la voz para no interrumpir lo que allí iba a suceder. El viento susurraba entre los árboles viejos, cargado de antiguos secretos. Aodan desmontó del caballo sin decir palabra. Sus botas hundieron el silencio al pisar la tierra húmeda, y su mirada, ensombrecida por la desconfianza, recorrió el entorno como si quisiera leer en los pliegues del paisaje una advertencia que su corazón ya sentía. Sceolang, su halcón, describió un amplio círculo en el cielo antes de posarse en la rama alta de un fresno retorcido. Desde allí, vigilaba, como un espíritu ancestral, como la parte de Aodan que se mantenía libre, intacta y feroz. No hay enemigos ocultos, solo el destino esperándote detrás de esa puerta, murmuró Dragan con una sonrisa, pero Aodan no respondió. El nombre Magdarrag no lo era todo. Había aprendido que el honor no reside en el apellido, sino en el eco de las decisiones que uno toma en la oscuridad. Cuando empujó la puerta de la cabaña, una ráfaga de aire antiguo lo envolvió. Dentro, la luz de unas pocas velas temblaba como si también temieran presenciar lo que ocurriría. Las paredes de piedra callaban, testigos inmóviles de tantos olvidos. Más allá, una segunda puerta. Y tras ella, un estremecimiento en su pecho le advirtió que no estaba preparado. Apoyó la mano sobre la madera, y por un instante, escuchó el mar de su infancia, los rezos de su madre, la voz de su abuelo hablándole de los antiguos, de los que sabían leer el lenguaje del alma. Luego empujó. El aire se hizo más denso al entrar. Y allí estaba ella, Arianwen, ahobillada junto al muro, encadenada como una visión herida. Sus cabellos, como oro empolvado, caían sobre sus hombros, apagados por la penumbra. Sus ojos, los que una vez encendieron los suyos, lo buscaron en la oscuridad, y lo encontraron. Y Aodan sintió cómo se quebraba por dentro, como se quiebra la rama seca al primer peso del invierno. Arianwen. Fue apenas un susurro, pero cargado de todo lo que no podía decir. Dio un paso, pero una hoja afilada detuvo su impulso. «No te acerques», gruñó una voz masculina junto a ella. El rostro de Fiacra Macaba surgió como una sombra encarnada. La espada rozaba el cuello de Arianwen con una caricia cruel. «¿Tu prometido?», preguntó Aodan con incredulidad y desprecio. Nada tenía sentido, y, sin embargo, todo el dolor encajaba. La mirada de Arianwen, vacía y ausente, lo sostuvo. Y fue eso lo que lo destruyó. No las cadenas, no la amenaza. Fue su silencio, su temblor, su belleza herida, que aún así no se rendía. Sceolang graznó desde fuera, con un aullido que no era de ave, sino de ancestro, de espíritu que no puede ser enjaulado. Aodan tembló. «¿Qué te han hecho?», susurró. La sangre apareció como una flor trágica bajo el cuello de Arianwen.
y con ella, el límite. Basta, no la toques, bramó, y el sonido de su voz rompió el aire como un rayo. Pero su furia no tenía alas. Lo sabían. Macaba sonrió con la seguridad de quien ha enterrado la verdad bajo una montaña de mentiras. Las cadenas esperaban. Si Aodan quería permanecer cerca de Arianwen, tendría que renunciar a toda defensa, a todo orgullo, a todo, y lo hizo, porque el amor no es un privilegio de los fuertes, sino una elección de los que se niegan a volverse piedra. Se dejó atar. Las cadenas mordieron sus muñecas, pero no fue eso lo que lo doblejeó con acento agudo. Fue el saber que no podía tocarla, que allí, a pocos pasos, estaba la mujer que le había devuelto el alma, y no podía alcanzarla. El silencio entre ellos era un océano, y las lágrimas que no caían pesaban más que el acero. Dragan, cumplido su encargo de encadenarlos y entregarlos a su señor, se retiró en silencio, dejando tras de sí un aire cargado de amenaza y abandono. Los ojos de Aodan, del color del cielo que antecede a la tormenta, se clavaron en los de Fiacra con una intensidad que helaba la sangre. Si Conal mató a William McTuatal, dijo con voz baja, firme, como un juramento antiguo, fue porque la justicia ya no habitaba entre los hombres. Fiacra frunció los labios con amargura. ¿Y tú? ¿Qué mereces tú, Aodan de los bosques? Escupió. Cuando Draga nos emboscó, yo debía haber sido el héroe. Debía rescatarla, salvarla, y tú lo arruinaste. Tú jamás podrías salvar a nadie. Respondió Aodan con serenidad desolada. No conoces el amor, solo el hambre de tu propio reflejo. Fiacra se volvió hacia Arianwen, como si en ella pudiera encontrar la justificación de su fracaso. Su sombra la cubrió como una nube negra cubre la cima de una colina. Todo habría sido distinto si tú no hubieras elegido a este salvaje. Murmuró con voz espesa. Pero pagarás por humillarme. Tú no amas, Fiacra. Le respondió Arianwen, su voz tenue como una brisa que se alza antes del amanecer. Y lo que no nace del amor, no puede reclamar mi alma. Fue entonces cuando la tensión en la estancia se volvió insoportable. El aire parecía contener la respiración del mundo. Fiacra se volvió hacia Arianwen con una mirada enajenada, y comenzó a tirar de su vestido con manos temblorosas, como si el deseo de poseerla pudiera borrar el desprecio que ella le había devuelto. El gesto, brutal en su urgencia, no dejaba dudas. Pretendía quebrarla allí mismo, doblegar su espíritu donde no había logrado ganar su corazón. Fiacra dio un paso más. Aodan, encadenado a la piedra húmeda, sintió que la sangre de sus ancestros se agitaba en sus venas. Ya no era solo rabia lo que lo atravesaba, sino la certeza sagrada de que debía protegerla. A ella, a su espíritu de agua y fuego, a la única raíz que lo anclaba a esta tierra errante. Tiró con todo su ser de las cadenas que lo sujetaban. Su brazo ardía, su espalda crujía. Pero en su mente no había dolor, solo una imagen. Arianwen. Y Esceolang, su halcón, gritó desde la altura invisible del crepúsculo, como si sus alas fuesen la prolongación del alma de Aodan. Entonces, el hierro cedió. El muro, testigo de tantas sombras, se quebró ante el empuje de un amor que no se doblegaba. Fiacra se giró, atónito. ¿Qué demonios? Pero no hubo respuesta, solo el estallido sordo de la cadena que se abatía como un rayo sobre su cráneo, y el silencio. Arianwen no gritó, solo bajó la vista hacia el cuerpo caído. La sangre se extendía lentamente sobre las piedras antiguas, como un lamento contenido por siglos. El mundo parecía detenerse, suspendido en esa visión roja y muda. Arianwen, ¿estás bien?, preguntó Aodan, su voz deshaciéndose entre la niebla del momento. Ella no respondió de inmediato. No podía.
Sus ojos permanecían fijos en Fiacra, no por miedo, sino por algo más antiguo y hondo, la constatación de que el mal no se disfraza siempre de monstruo. A veces tiene rostro humano, y aún así carece de alma. Arianwen, insistió él, con una urgencia que era plegaria. Ella alzó al fin la mirada. Lo vio allí, tendido hacia ella, con el brazo extendido, exhausto pero vivo, su protector, su promesa. Aodan. Y en ese instante, la realidad se deshizo como niebla al sol. Él estaba con ella. Te sacaré de aquí, dijo él. Nadie volverá a herirte, nunca. Sus palabras eran un puente invisible, tejido con hilos de verdad. Él forcejeó con la cadena que aún lo sujetaba al muro, pero no pudo liberarse. No te preocupes, añadió con una sonrisa suave, vencida por el cansancio. Encontraré la manera. Arianwen asintió. No necesitaba más. Su mirada, unida a la de él, era todo lo que aún resistía en ese mundo herido. Y allá arriba, recortado en el cielo gris de Escocia, Sceolang planeaba en círculos. Guardián, testigo, espíritu. La noche caía con lentitud, y el mundo celta, ese que susurraba en los árboles y cantaba en los ríos, parecía inclinarse, reverente, ante la fuerza invisible del amor verdadero. Arianwen miraba la sangre expandirse como una mancha oscura en la tierra. Fluía con lentitud desde la cabeza inmóvil de Fiacra, dibujando círculos irregulares que parecían respirar. El mundo a su alrededor se tornaba lejano, amortiguado, como si el tiempo se hubiera detenido a observar con ella aquella escena imposible. El vestido, rasgado y manchado, se empapaba poco a poco, pero ella no lo notaba. Solo podía mirar. Jamás había visto a la muerte tan de cerca, menos aún a un hombre desplomado ante ella como un muñeco roto. Y sin embargo, la imagen no le despertaba piedad, sino un desconcierto sin nombre, como si su alma intentara comprender algo más profundo que la muerte. La liberación. Dragan, cumplido su cometido al encadenarlos y entregarlos, se había marchado en silencio, dejándolos solos. Ahora, solo quedaban las sombras, el eco del peligro, y Aodan. Arianwen, ¿puedes oírme? ¿Estás bien? La voz le llegaba como desde un sueño lejano, suave y apagada. Los ojos de Arianwen se alzaron, como arrastrados por una fuerza invisible, y encontraron los de Aodan. Él extendía una mano hacia ella desde el suelo, atado aún a la piedra, con una ansiedad silenciosa en la mirada. No podían tocarse, pero algo mucho más profundo los unía ya. Un temblor le cruzó el pecho cuando lo vio. Había soñado con su regreso. Lo había llamado con el alma, con cada pensamiento, desde el instante en que fue arrebatada de su hogar. Y ahora estaba allí, herido y encadenado, pero presente. Su mirada era un refugio, y su voz, una promesa. Nadie volverá a hacerte daño, murmuró él, con la voz rota por la ternura y la furia. Te lo juro por mi vida. Voy a sacarte de aquí. Ella no respondió con palabras. Solo asintió, los ojos velados por el llanto contenido y el agotamiento. En algún rincón de su mente aún palpitaba el miedo. Los gestos violentos, la amenaza muda que había sido Fiacra Macaba. Sus manos no habían querido solo despojarla de ropa, sino de dignidad. Pero no lo había logrado. Ella seguía en pie. Tenía que haber huido contigo a Tirna-No con acento agudo G cuando me lo pediste. Musitó Arianwen, la voz hecha trizas por el arrepentimiento. Y yo debí haberte llevado en brazos esa misma noche, sin mirar atrás. Pero fui un necio. Me aferré al honor cuando debí escuchar al corazón. Perdóname. Ella tragó saliva. Sus labios temblaban, pero sus ojos ya no eran los de una víctima. Aodan,
¿Puedes alcanzarla?, dijo entonces, señalando la espada de Fiacra. Él dudó. El cuerpo tendido parecía un abismo abierto en mitad del suelo. Pero al ver el rostro de Arianwen, firme pese al temblor, respiró hondo. Esta vez no sería el miedo quien decidiera. La llave, murmuró, la escondió en el forro de la chaqueta, justo después de encadenarme. Debe de estar allí. Entonces tú serás quien nos libere, dijo él, con una chispa leve en la voz mientras le lanzaba la espada. Con movimientos torpes, aún limitada por los grilletes, Arianwen se acercó al cuerpo. Usó la hoja como un gancho para arrastrarlo hacia sí, evitando mirarlo. La sangre manchaba su vestido. El aire era espeso y denso como un sueño roto. Aodan la observaba en silencio, con el corazón encogido. Cada movimiento de ella era un recordatorio de su tardanza, de su impotencia, de la violencia que no había podido impedir. No lo mires, solo encuentra la llave, le aconsejó, con ternura. Cuando tuvo el cuerpo lo bastante cerca, sus dedos tantearon el bolsillo interior. Y allí, entre la tela endurecida, halló el frío metálico de la llave. La alzó con un gesto tembloroso, como si aquel pequeño objeto pudiera abrir algo más que cadenas. El paso de regreso a la vida. La tengo, bien, mi valiente, susurró Aodan. Date prisa, no tardarán en notar su ausencia. Arianwen encajó la llave en el grillete. El clic del metal al ceder sonó como un trueno de esperanza en medio del encierro. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue tan pura que a Aodan le dolió el pecho. Aquella mujer merecía sonreír por amor, por libertad, por gozo. No por haber escapado de unas cadenas. Mientras ella liberaba su segunda mano y cruzaba la estancia hacia él, Aodan sintió una certeza arderle en las entrañas. Mataría a Fiacra una y mil veces más si eso le devolvía esa luz al rostro. Vine a rescatarte. Y eres tú quien me rescata a mí, susurró, casi sin aliento. Arianwen, con dulzura infinita, le quitó las cadenas y posó su mano sobre su mejilla. El gesto fue tan leve como el roce de un pétalo, pero Aodan sintió que volvía a respirar. Lo único que importa es que viniste. Cuando te vi entrar, pensé que era un sueño. Porque te he soñado, Aodan. Te he deseado. Te dejé marchar sin decirte que mi alma se partía por dentro. Y desde entonces no ha habido un solo día sin tu nombre en mi pensamiento. Arianwen. Aodan le tomó el rostro entre las manos, lleno de emoción. Yo también te llevé conmigo. Cada paso en el camino, cada bosque, cada canto del viento, me hablaban de ti. No supe, al marcharme, que tu lugar estaba conmigo. ¿Cómo no lo vi? Ella no respondió, solo lloró en silencio. Bésame, susurró entonces. Siempre te detuviste, por honor, por el otro. Pero para mí nunca hubo otro. Solo tú. Aodan inclinó el rostro y selló sus labios con los de ella. El beso fue tierno, como una caricia que cura una herida, como una oración entrelazada en la piel. Nada que ver con lo que había vivido antes. Esta vez no había imposición, ni violencia, solo entrega, ternura, y un amor contenido demasiado tiempo. Arianwen tembló. Su cuerpo recordaría esa dulzura por siempre. Aunque Fiacra hubiera dejado una sombra, el primer beso de su alma era ese, el que Aodan le daba como si venerara cada parte de su ser. Y Esceolán, posado en lo alto de una viga, vigilaba en silencio, testigo al lado de aquel instante sagrado. Era como si el espíritu de la tierra los abrazara, recordándoles que, incluso entre las ruinas del dolor, aún podían renacer la luz y el amor. Capítulo 27. Abandonaron la cabaña poco después, en silencio. Arianwen caminaba un paso detrás de Aodan, su mano enlazada a la suya como una plegaria silenciosa. El aire era frío, húmedo,
y el bosque dormía bajo la neblina como un anciano sabio. El crujido leve de las hojas bajo sus pies era lo único que interrumpía la quietud. Fiacra no estaba solo, murmuró Arianwen, casi sin aliento, como si temiera despertar algo más que la noche. Lo sé, respondió él sin mirarla. Dragan me lo advirtió. ¿Viste cuántos eran? No. No estaba mirando. Estaba tranquila, dijo Aodan, deteniéndose para apretar su mano con ternura. Solo sigue caminando. Pero sus pasos no llegaron lejos. Una voz áspera y potente se alzó tras ellos, como un trueno rasgando la calma. Has errado en tus cálculos, Magdarrak. Aodan se volvió, tensando el brazo que sujetaba la espada que acababa de arrebatarle a un hombre que ya no respiraría más. 7 hombres surgieron de entre los árboles, como sombras convocadas por la furia. El que hablaba tenía cuerpo de gigante, barba de hollín y ojos torvos. Llevaba los colores de los Macaba. ¿Dónde está nuestro Laird? Dentro, respondió Aodan, escueto. Arianwen temblaba a su lado. No era miedo solo, era la carga de demasiadas horas luchando por mantenerse entera. Aodan deseó poder protegerla del mundo entero, pero sabía que no podía ser escudo y ala al mismo tiempo. Uno de los soldados entró en la cabaña. El resto rodeó a la pareja, formando un círculo de acero y hostilidad. Cuando el grito brotó del interior, áspero, espantado, definitivo, ya sabían todos cuál sería el veredicto. Lo ha matado, bramó el soldado al salir. Ha matado a nuestro Laird. Aodan sintió cómo el destino se cerraba sobre ellos como una trampa antigua. Arianwen se aferró a su brazo. No podía dejarla atrás, pero tampoco defenderla de 7 espadas solo. Aún así, lo intentó. La empujó suavemente hacia un lado, se giró para enfrentar la acometida. Y entonces, el eco de una espada cruzó la noche como un relámpago. Si necesitabas ayuda, Magdarrak, solo tenías que pedirla. Un guerrero surgió entre las sombras y desvió el golpe mortal con precisión letal. Otro, tras él, había sujetado a Arianwen con cuidado y ahora la resguardaba con el cuerpo. Aodan reconoció la cicatriz en su rostro, aquel hombre con el que había tropezado en la posada, como si el destino los hubiera entrelazado ya en otro hilo. No hubo tiempo para preguntas. El combate estalló con la furia de un trueno. Pero esta vez, Aodan no estaba solo. Espalda con aquel desconocido. Cada estocada era más que defensa. Era un acto de fe. Cuando todo acabó, el suelo estaba sembrado de cuerpos. Solo uno de los Macabas seguía en pie, temblando. Déjalo, ordenó Aodan, deteniendo a su nuevo aliado con un gesto. El hombre huyó hacia el bosque, sin mirar atrás. Arianwen estaba viva. Eso era todo lo que importaba. ¿Estás bien?, le susurró al tomarla entre sus brazos. Ella asintió con los ojos húmedos, y en ese instante, Aodan supo que algo en él había cambiado para siempre. No era solo la batalla, ni siquiera la sangre. Era esa sensación de haber encontrado un ancla en medio del naufragio. La voz del guerrero interrumpió su silencio. No entiendo lo que he visto, y no voy a juzgar. Pero esto no encaja. ¿Y tú quién demonios eres?, preguntó Aodan con el ceño fruncido. ¿No me reconoces? El otro, el de la cicatriz, habló entonces. Te dije que parecía Conal, pero no lo es. ¿Ruin?, susurró Aodan, reconociendo el nombre antes que el rostro. Y él es Diarmid MacDonnell, dijo Ruin, señalando al hombre que acababa de salvarlo. Laird, mi hermano de armas. Y ahora, parece ser, amigo de tu clan también. Hubo un silencio espeso. Aodan ladeó el rostro, sintiendo cómo el pasado, ese pasado que se había arrancado de la piel como una segunda sombra, regresaba con nuevas formas.
Ya no era un hombre solo. Ya no podía fingir que no llevaba un apellido ni una historia. Pero en medio de todo, alzó la vista. Y allí estaba Sceolang, su halcón, posado en la rama más alta, con las alas recogidas y los ojos encendidos por una sabiduría antigua. Era su reflejo, su alma libre, su vínculo con lo invisible. Arianwen lo miraba con ternura, y a Odan, por primera vez, le devolvió la mirada sin escudos. El bosque los envolvía con su aliento viejo, y bajo ese cielo cubierto, entre los árboles, la historia continuaba. La dicha no era un lugar al que se llegara por caminos llanos. Era un destello fugaz, un suspiro en mitad de la tormenta. Arianwen lo comprendía ahora, mientras el crepitar del fuego que Ruin había encendido dibujaba sombras danzantes sobre los rostros de quienes la acompañaban. El claro del bosque en que se habían detenido era como un santuario antiguo, donde los árboles susurraban en gaélico y el cielo, velado por las hojas, parecía contener la respiración. Ella recordaba sus sueños de niña, cuando vivía con su tía Brigitte y creía que la felicidad era una fruta al alcance de la mano. Entonces, le bastaba con cerrar los ojos y extender el alma. Ni siquiera el saber que salía de una jaula de cristal para entrar en otra, más dorada, había logrado detener el impulso de su corazón. No creía en los designios tallados en piedra por manos invisibles. Si su destino estaba escrito, ella lo borraría con sus propias huellas. Nunca quiso ser un ave con las alas rotas. Quería volar, hacia el sol, hacia el misterio, hacia él. La había guiado la magia, al principio, la magia de los cantos, de las hierbas, de los presagios. Pero luego descubrió otra más poderosa. La que latía en su pecho cuando amaba, cuando luchaba, cuando se negaba a obedecer. Entonces se hizo más fuerte, más indómita, más viva, y por eso, por atreverse a vivir, casi la habían destruido. Cerró los ojos para no ver el rostro de Fiacra Macaba, para borrar su voz de la memoria. Al abrirlos, buscó a Odan. Estaba hablando con Diarmid, y la serenidad con que movía las manos, la cadencia de su voz, eran como una oración silenciosa que la envolvía y le devolvía la calma. Hubiera dado cualquier cosa por estar a solas con él, en ese instante sagrado en que el mundo parece suspenderse, para preguntarle si lo que habían compartido era real, si él también había sentido aquel beso como un juramento antiguo, nacido del alma. Se sentía desgajada de todo lo que había sido, como un árbol trasplantado. Y sin embargo, frente a Odan, intuía raíces nuevas bajo la piel. Las palabras de los hombres llegaban a sus oídos como si vinieran de otro mundo. Escuchó el nombre de su padre y comprendió, de golpe, que todos hablaban de su futuro. De ella, de su vida, como si aún no le perteneciera. Tenemos que llevarla de vuelta a Glean Dunag, dijo Diarmid. ¿Para qué?, respondió a Odan. Su voz más áspera. Su padre no supo protegerla. Permitió que la entregaran a un hombre que, Arianwen no quiso oír más. No quiso que hablaran de ella como un bien que debía ser devuelto, como si su voluntad no contara. El dolor de ese pensamiento fue más profundo que la herida del secuestro, porque ahora sabía qué era sentirse viva. Sabía lo que era mirar a alguien y reconocerse. Y no pensaba perderlo. No quiero regresar, dijo. No lo pensó, solo lo sintió. El silencio que siguió fue denso, como una niebla que se desliza entre las ramas. Ruin, Diarmid, todos la miraban. Pero solo le importaban los ojos de Aodan, y en ellos encontró una certeza. La llevaremos a Turnaach-Oitz, dijo él. Diarmid alzó las manos con desesperación. Ruin murmuró algo sobre ofensas y alianzas rotas. Arianwen no los escuchaba ya. Su alma estaba anclada a la de Aodan. No podrán pedirme que la devuelva,
continuó él. Porque para entonces, ya será mi esposa. Y el mundo pareció detenerse. Una ráfaga de viento agitó las ramas, como si los antiguos espíritus del bosque se hubieran despertado. Esceolán, el halcón de Aodán, sobrevoló el claro en un círculo perfecto, dejando un grito en el aire que rozó lo eterno. Era como si el alma de Aodán, indomable, lo bendijera desde lo alto. Arianwen lo miró, y no hizo falta decir nada más. Sí, susurró, sí, quiero. El corazón le latía con fuerza, pero no era miedo. Era destino, no el que otros le habían escrito, sino el que ella misma estaba eligiendo, con su alma, con su voz, con su amor. Una guerra podía estallar, los clanes podían alzarse, pero en aquel instante, solo existía la belleza de lo irrevocable. Capítulo 28. El eco del bosque y del mar cabalgaban entre sombras y brumas, como si la noche los protegiera con su manto para que el destino no los viera pasar. Aodán apenas había dormido desde su huida, llevado por una fiebre que no era del cuerpo sino del alma. Una urgencia antigua, visceral, de poner a salvo lo más preciado que le quedaba. No hablaba, no razonaba. Solo avanzaba. Arianwen, tras él, se aferraba a su espalda como si de ese contacto dependiera también su propia cordura. Esceolán, el halcón, volaba alto, invisible en la negrura, pero Aodán sentía su presencia como un reflejo de su espíritu. Alerta, herido, decidido. Cuando abandonó el sendero que conducía a Turna Oitz, sus compañeros lo miraron con inquietud. Pero no replicaron. Había algo en la mirada de Aodán. Un abismo de resolución silenciosa, que los desarmaba. Llegaron a una pequeña iglesia de piedra, dormida entre el musgo y el viento. Aodán desmontó y ayudó a Arianwen a bajar. Ella lo miró, buscando en su rostro una explicación. Necesito sellar algo, dijo él, con voz baja. No con el mundo, solo contigo. Dentro, el aire olía a cera antigua y a pino. Las sombras de los bancos alargaban su forma como presencias dormidas. Aodán caminó hacia el altar, llevando a Arianwen de la mano. Ella se detuvo. ¿Estás seguro? Él se volvió y, sin palabras, le alzó el rostro entre las manos. Había en su gesto una ternura temblorosa, una súplica muda. No volveré a dejarte atrás, susurró. Si me dices que no, montaremos y nos iremos. Pero si me dices que sí, esta noche sellaremos lo que ya es cierto, que tu alma está ligada a la mía. Ella asintió, y con el leve movimiento de su cabeza, trajo al mundo un instante eterno. El sacerdote, despierto y somnoliento, llegó guiado por Ruin. Observó a la pareja, la intensidad contenida en sus ojos, y no preguntó más de lo necesario. ¿Un lazo?, preguntó. Aodán vaciló. Miró su manto cruzado al pecho, con los colores de su clan. Lo cortó con la daga que Diarmad le tendió, y lo entregó. Esa tela, despojada de su forma, ataría ahora su destino al de Arianwen. Se tomaron de las manos. El cura rodeó sus muñecas con la tela, formando un nudo sencillo. Eterno, podéis decir vuestros votos, anunció, con la voz ya más firme. Arianwen fue la primera. Sus palabras nacieron no de la memoria, sino del corazón que latía en sus labios. Yo, Arianwen Oceayei, por la vida que corre por mis venas y el amor que siento, te tomo a ti, Aodán Magdarrag, como mi elegido. No hay culpa ni vergüenza en este amor, porque es limpio como el río que nace entre las montañas. Prometo amarte sin reservas, en la luz y en la sombra, en esta vida y en la otra, donde nos volveremos a encontrar y nos recordaremos. Te respeto, te reconozco, te amo. Aodán no habló de inmediato. La emoción le cerraba la garganta como el frío de la niebla. Al fin,
elevó la mirada hacia ella. No tengo palabras que igualen las tuyas. Solo sé que te encontré cuando ya no creía en el regreso. Y que desde entonces, cada día sin ti ha sido un extravío. Prometo cuidarte, Arianwen, y hacer de tu risa mi destino. Juro que, mientras viva, nadie volverá a tocarte con crueldad. El cura no añadió florituras. Era una noche sin testigos ni adornos, pero no por ello menos sagrada. Por el Dios que habita en todas las cosas vivas, por la luz y la oscuridad que dan forma al alma, yo os declaro marido y mujer. Los labios de Aodan rozaron los de Arianwen como una plegaria, un reconocimiento sagrado. Cuando ella lo besó de vuelta, con más fuerza, con hambre de presente y promesa, el mundo pareció detenerse un momento, respirando con ellos. Esceolang sobrevoló la iglesia en un grito breve, como si celebrara la unión desde el cielo abierto. Salieron de la capilla sin prisa. El viento había amainado. La luna, aún velada, dejaba pasar su luz como una bendición. Montaron de nuevo, más unidos que antes, más serenos. ¿Te das cuenta?, musitó Ruin, al oído de Diarmad. No ha dicho que la ama. Diarmad lo miró. Luego miró a Odan, a su espalda erguida, a su mano entrelazada aún con la de Arianwen. No, pero ha dicho que regresó por ella. Y que sin ella estaba perdido. A veces, eso es más que amor. Es pertenencia. El halcón giró sobre sus cabezas antes de volar hacia el norte. Y ellos, juntos, los siguieron. Capítulo 29. Tirna N.O. con acento agudo G nos espera. La noche de bodas no fue una fiesta ruidosa, ni un festín colmado de risas. Fue un viaje lento bajo las estrellas, un susurro entre los árboles, una plegaria íntima dicha al borde de un nuevo comienzo. Cabalgaban por senderos estrechos, envueltos en un silencio que no era incómodo, sino sagrado. Arianwen se abrazaba a la espalda de Aodan, el rostro hundido contra su abrigo, como si quisiera fundirse en su calor, en su presencia. El aire era frío, y sin embargo, no tiritaba. Algo más hondo que el cuerpo la mantenía en vela. El temblor silencioso del alma al borde de algo desconocido. Una vez, el sueño la venció y se ladeó sobre la montura. Aodan reaccionó sin pensarlo, sujetándola con firmeza mientras tiraba de las riendas. «Perdóname. Creo que me dormí», susurró ella, con una voz casi infantil. «No. Perdóname tú. Has pasado demasiado por hoy. Necesitas descansar, Arianwen». Diarmad, que cabalgaba unos pasos por detrás, intervino con prudencia. «Hay una posada no muy lejos. Si nos desviamos hacia el sur, podremos pasar allí la noche. Será mejor para todos, sobre todo para ella». Aodan asintió en silencio y desmontó. El resto del trayecto lo hizo con Arianwen sentada en su regazo, envuelta en su capa, su cuerpo recogido contra el suyo como una oración que alguien repite para no deshacerse. No hablaron. El roce de sus corazones, el ritmo del caballo, el susurro del viento entre las ramas eran suficientes. Esceolang volaba sobre ellos en círculos amplios, y de vez en cuando descendía lo bastante como para que Aodan lo sintiera cerca, como si su alma le recordara que aún era libre, aunque estuviera atada ahora a algo mucho más profundo que el deber. El amor. La posada era sencilla, pero cálida. Un par de habitaciones, pan y queso, vino tinto. La posadera los recibió con una amabilidad que no parecía importunada por la hora. Al saber que eran recién casados, bendijo su unión con palabras sencillas y sinceras. «Sois de esas parejas que uno recuerda. Que tengáis una noche serena y una vida larga», les dijo, antes de marcharse escaleras arriba con una jarra de vino. Aodan llevó a Arianwen en brazos hasta la habitación. Lo hizo con naturalidad,
sin galanterías, como si al sostenerla protegiera también la parte de sí mismo que aún dudaba si merecía todo aquello. Ella se acurrucó contra su pecho sin decir palabra. La habitación era pequeña, con vigas de madera vistas y una cama estrecha cubierta por una manta gruesa. Una vela encendida proyectaba sombras suaves sobre las paredes. No había lujo ni ornamentos, pero sí una paz antigua, casi ancestral. Aodan depositó a Arianwen sobre la cama y se apartó. Pero ella no lo soltó. Solo quería estar a solas contigo, dijo en voz baja, como si la confesión necesitara abrigo. Aodan la miró, sorprendido por la ternura que lo desbordaba. Ese rostro era todo lo que había perdido y todo lo que había encontrado. Pensó en los caminos recorridos, en la orfandad, en Irlanda dejada atrás como un sueño de piedra y sal. Pensó en ella, y supo, sin ambigüedad, que ya no podía regresar a ser quien fue. Mi hogar eres tú, murmuró, y ni siquiera sabía que iba a decirlo hasta que las palabras nacieron solas. Arianwen sonrió, con los ojos húmedos, y apoyó la frente contra la suya. Permanecieron así largo rato. No había prisa. En su unión no había urgencia, sino profundidad. Él la abrazó, y el mundo se redujo al ritmo de sus respiraciones. El peso del día fue cediendo a una calma luminosa, como si la noche misma quisiera bendecir el instante. No hicieron el amor como una necesidad, sino como un acto de comunión. Se desnudaron con lentitud, sin palabras, como quien deshoja un símbolo sagrado. Cada caricia era una promesa, cada mirada, un canto que los antiguos bardos habrían querido memorizar. Cuando por fin se unieron, fue como regresar al origen. Aodan cerró los ojos y vio los acantilados de Irlanda, el vuelo del halcón sobre los campos, la risa de su madre en un recuerdo tan antiguo que ya no dolía. Y luego todo desapareció, porque solo estaba Arianwen, con el alma abierta, con los ojos clavados en él como si su amor pudiera curar todas las heridas. El placer llegó sin violencia, como una marea que se eleva bajo la luna. Y cuando Arianwen tembló entre sus brazos, Aodan sintió que algo en él se redimía para siempre. Ya no era solo un guerrero, ni un hijo de la guerra. Era un hombre amado. Permanecieron abrazados largo rato, envueltos en el aroma del vino sin beber, en el calor del otro, en la música de una noche que parecía fuera del tiempo. Afuera, Esceolang se posó en el alféizar y observó el horizonte. El alma libre de Aodan seguía allí, vigilando. Y dentro, en esa humilde habitación, el amor se había hecho carne, pero también espíritu. Capítulo 30. Hijos del alba. El aire era frío aquella mañana, como si las nubes supieran que algo antiguo estaba a punto de despertar. Las ramas de los pinos se mecían suavemente al borde de Glean Dunag, y en los campos cubiertos de escarcha, el aliento de los caballos se elevaba como incienso hacia un cielo que apenas comenzaba a clarear. Aodan permanecía en silencio, al margen de los hombres reunidos en el salón de piedra, mientras los ancianos de los clanes deliberaban. El eco de las voces le llegaba como desde lejos, tamizado por algo más profundo, una sensación de lejanía y desarraigo que lo acompañaba desde que había vuelto a pisar aquellas tierras. No era el mismo hombre. Ya no era el muchacho temerario que partió con una espada al cinto y un sueño heredado en los ojos. Tampoco era el fantasma quebrado que se refugió en el silencio de los bosques del norte. Era otra cosa, algo nuevo que aún no sabía nombrar. A su lado, Talan Mac Darrach, anciano y fatigado por la vejez, tutor del hijo de Conal y cabeza simbólica del clan. Lo observó con la mirada sabia de quien ve más allá de las formas. Cuando habló, su voz fue pausada, cargada de gravedad. Mi tiempo se ha cumplido, dijo, alzándose con dificultad. No tengo la fuerza para guiar ni la juventud para imponer respeto.
No seré yo quien conduzca a los Magdarrag en tiempos inciertos. Y el niño, aún es solo eso, un niño. Se volvió entonces hacia Odán. Este clan necesita algo más que un nombre. Necesita una llama viva, alguien que haya caído y se haya levantado con la frente limpia. A Odán, si en tu pecho aún arde la verdad de los tuyos, acepta el mando. No por ti, sino por todo aquello que amas y deseas proteger. Por un instante, el silencio fue total. Los ojos de los presentes se volvieron hacia él. Pero a Odán no respondió de inmediato. Su mirada se perdió por la ventana abierta, más allá del salón, donde un halcón describía círculos sobre las lomas lejanas. Stheolan, como un presagio, como la voz de aquello que no se dice, pero se sabe. Odán sintió el peso de los años errantes en los huesos, las heridas que el tiempo no curó, la memoria de rostros perdidos. Sintió también el calor tembloroso del instante en que Arianwen le había tendido la mano en la oscuridad, la única que no lo miró con miedo ni con juicio. Ella era ahora su verdad más clara, su brújula, su casa. No aceptaba por ambición ni por deber, sino por amor, porque quería proteger ese pequeño hilo de vida que comenzaban juntos, ese tejido sagrado que había crecido entre ellos en medio de la fragilidad. Porque Arianwen necesitaba raíces, y él podía ofrecérselas, porque ella le había devuelto el nombre que casi olvidaba. Inspiró profundamente. El aroma del brezo seco y del humo de turba le recordó quién era. Aceptaré, dijo al fin, con voz grave y clara. No por gloria ni por poder, sino porque debo. Porque si no me levanto ahora, ¿qué otra razón tendría mi regreso? Pero tendremos que esperar la decisión del rey. Talan inclinó la cabeza, y con ese gesto selló el paso del tiempo. Entonces Stheolan descendió en un vuelo rasante, planeando sobre el tejado del castillo. Un murmullo recorrió el salón como una corriente sutil. Algunos lo llamaron señal, otros, casualidad. Pero Odán supo lo que significaba. El alma no siempre se resigna a las cadenas. La suya, aún herida, aún libre, velaría desde el cielo. Y aunque la incertidumbre seguía latiendo en las palabras no dichas, algo profundo se asentó esa mañana entre los clanes. Un pacto silencioso. Una esperanza, una tregua tejida no con espadas, sino con el peso invisible de la fe y del amor. Capítulo 31. ¿Qué crees que dirá tu Iren Oceayei cuando sepa que te has casado con su hija en secreto? Espetó Magdarrag, de pie junto al ventanal del salón, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. ¿Y Fiacra Macaba, has pensado siquiera en lo que puede hacer cuando se entere de que le has robado a su prometida? Odán se mantuvo firme en el centro de la estancia, con las ropas aún polvorientas del viaje, sin haberse permitido descanso desde su llegada. Su mirada estaba fija en la de su hermano mayor, la única persona cuya aprobación le dolía no tener. No fue un robo, replicó con voz serena, aunque con tensión contenida. Fue una elección, de ella y mía, dos clanes. Odán. Magdarrag alzó la voz, golpeando con fuerza el brazo del sillón junto a él. Dos clanes poderosos, con alianzas frágiles. No puedes comportarte como un errante que sigue solo el impulso de su sangre. Llevas el manto de los Magdarrag. No te pido que lo entiendas, pero sí que confíes en mí. ¿Confianza? Soltó una risa amarga, después de desaparecer durante semanas, sin decir palabra, y regresar con una esposa que porta consigo el deshonor de una fuga y la ira de dos patriarcas. ¿Y pretendes que confiemos? No podía hacer otra cosa, dijo a Odán, dando un paso al frente. Ella habría sido entregada a un destino que no eligió. Yo solo respondí a lo que dictaba mi corazón. Tu corazón no gobierna este feudo. Odán, rugió Magdarrag.
Los Magdarrag no pueden permitirse más guerras. ¿O es que has olvidado lo que pasó hace 4 inviernos, cuando la casa estuvo a punto de caer? Yo no quiero volver a ver niños escondiéndose bajo las mesas mientras el fuego consume nuestras murallas. La voz de Magdarrag se quebró en ese punto, y por un instante Aodan vio más allá de su severidad. Vio al joven que había tenido que liderar demasiado pronto, al hermano que lo había criado entre cenizas. ¿Crees que yo pondría en peligro a esta familia?, preguntó Aodan, casi en un susurro. Magdarrag lo miró con ojos cansados y oscuros de preocupación. Lo has hecho, aunque no lo pretendieras. Lo has hecho, y aún no hemos visto las consecuencias. Hubo un silencio espeso entre ambos, mientras el crepitar del hogar era el único sonido en la estancia. La culpa no es de Arianwen, añadió Aodan, en voz baja. No la mires como a una traidora. Solo buscaba libertad. ¿Y tú?, preguntó Magdarrag, con aspereza. ¿Qué buscabas? Paz, confesó Aodan. Y encontré amor. No lo cambio por ninguna alianza. Ni siquiera por la tuya. Magdarrag bajó la vista, como si las palabras lo hubiesen herido más de lo que esperaba. Parece que, después de todo, nos va a costar más de lo que imaginábamos recuperar lo perdido, murmuró Aodan, con una tristeza honesta en los ojos, antes de girarse y marcharse por el mismo corredor por el que había desaparecido Arianwen poco antes. Magdarrag no intentó detenerlo. Permaneció de pie junto a la ventana, con la mandíbula apretada y el peso del clan entero sobre los hombros. La noche antes del juicio. El fuego crepitaba suave en el rincón de la estancia mientras la sombra del cansancio se asentaba en los hombros de Aodan. Había sido un día largo, lleno de tensiones soterradas, de miradas esquivas en los pasillos de Turnaach-Oitz y de silencios más elocuentes que las palabras. Afuera, el viento recorría las laderas heladas con el murmullo de un viejo lamento. Arianwen salió del cuarto de baño con un vestido lila prestado por Rhiannon. La falda ondeaba al girar, y su cabello, ligeramente ondulado por el calor del fuego, se recogía en una trenza sencilla en la nuca. Aodan, que estaba atándose las botas junto al banco del hogar, alzó la vista y se quedó quieto. Ella se detuvo ante él con cierta timidez. ¿Me queda bien? Aodan se puso de pie, sin apartar los ojos de ella. En aquel instante le pareció que, pese al cansancio, pese al miedo, era luz hecha carne. Estás deslumbrante, Mograd, dijo con suavidad, usando la antigua lengua. Se acercó y le tomó las manos. Mi familia va a quererte, aunque no sepan todavía cuánto deben hacerlo. Arianwen intentó sonreír, pero sus ojos verdes delataban la inquietud. Sus dedos temblaban apenas entre los de él. No saben todo, Aodan. No saben lo que pasó con Fiacra. ¿Y si lo descubren? ¿Y si creen que fue por mi culpa? No lo fue, susurró él, con firmeza, posando un dedo sobre sus labios. No vuelvas a decir eso, jamás. No es tu culpa que Makaba tuviera el alma podrida por dentro. Ella lo miró con gratitud y tristeza. Lo abrazó, hundiéndose en su pecho como si fuera su único refugio. Aodan la sostuvo así, en silencio, hasta que notó que su respiración se acompasaba con la suya. Esta noche no tengo fuerzas, murmuró después, separándose solo lo suficiente para mirarla a los ojos. Lo sé, respondió Arianwen, acariciándole el rostro con la yema de los dedos. No necesitamos más que esto. Se recostaron juntos en el lecho, sin prisa ni pudor, como dos árboles que se abrazan para resistir el viento. Aodan se quedó dormido con la cabeza sobre el regazo de Arianwen, vencido por un agotamiento que ni siquiera la preocupación pudo contener. Ella no lo despertó.
Le acarició el cabello en silencio hasta que las sombras se alargaron en las paredes de piedra, y los primeros rayos del alba comenzaron a teñir el cielo de gris. La mañana siguiente, entre la duda y la verdad, la tensión era un hilo invisible que se entrelazaba en cada esquina del gran salón. Aodan bajó por la escalera de piedra sin haberse cambiado aún del todo, con la mirada aún empañada por el sueño interrumpido. Arianwen, detrás de él, caminaba con una expresión decidida que apenas ocultaba su ansiedad. Cuando entraron, la familia ya estaba reunida en torno a la mesa del consejo. Talan Mac Darrach, de pie, les dirigió una mirada severa. Conal se apoyaba en el alféizar de una ventana, con los brazos cruzados. Rhiannon y Diarmid estaban sentados, en silencio. Solo el crepitar del fuego y el arrastre de una silla rompían el mutismo. Ya era hora, dijo Conal con voz grave. Tenemos que hablar. Aodan no respondió de inmediato. Se acercó y tomó la mano de Arianwen, con un gesto que no dejaba lugar a dudas. ¿Está muerto Fiacra Macaba?, preguntó Conal directamente. La pregunta cayó como un hachazo sobre la estancia. Lo está, dijo Aodan al fin. Lo maté. Un murmullo sordo recorrió la sala. Talan entornó los ojos. ¿Cómo fue? Intentaba tomarla por la fuerza. En una cabaña, en los montes del norte. La había secuestrado. La encadenó como a un animal. Fui a buscarla solo porque recibí una carta. Y lo encontré a punto de. Arianwen bajó la mirada, conteniendo el temblor de su mandíbula. Aodan le apretó la mano. ¿La carta?, intervino Diarmid. ¿La tienes? No, la quemé. No quería que nadie más la leyera. Era una trampa. Lo supe demasiado tarde. Conal se irguió. Entonces no hay prueba. Solo tu palabra. ¿No entiendes lo que eso significa, Aodan? Un Laird muerto, sin testigos. Y ahora llega la hija del Ocealley, casada contigo y con una historia que nadie puede confirmar. Arianwen dio un paso al frente. No necesito que nadie confirme lo que viví, señor. Fiacra Macaba no era un hombre honorable. Mi padre me entregaba a un monstruo. Me negué, y por eso me encerró y me amenazó. Y sin embargo, ante el rey, será tu palabra contra la del clan Macaba, murmuró Talan, pensativo. Lo comprenderá, quizás, pero no será fácil. No lo será, afirmó Conal. Porque si no fue Dragan Mac Tuatal quien lo mató, como dicen algunos rumores, fuiste tú. Y entonces, si no fue Dragan Mac Tuatal. Aodan lo miró, en alerta. ¿Qué has oído? Conal compartió una mirada con Talan antes de responder. Algunos aseguran que Fiacra fue visto por última vez con un grupo de hombres. Que Dragan Mac Tuatal se distanció de él. Otros dicen que nunca se halló el cuerpo. No oficialmente. Solo rumores. Lo único que se sabe es que no ha regresado a su clan. ¿Insinúas que sigue vivo? Solo digo que debemos prepararnos. Porque si lo está, vendrá con más furia aún. Y si no, alguien contará la historia por él. Y puede que esa historia no nos favorezca. Silencio. Denso. Como un presagio. Arianwen bajó la vista. Y Aodan sintió el peso de todo aquello caer sobre sus hombros una vez más. La incertidumbre era peor que cualquier batalla. Sea como sea, dijo Talan, al fin. Escribiremos a Tuir en Ocealley. Y nos prepararemos para lo que venga. Pero, Aodan, lo miró con seriedad. Esta vez no tomarás decisiones solo. Somos una familia. Y ahora también ella es parte de nosotros. Arianwen alzó la mirada hacia él. Por primera vez en muchos días, sintió que tenía un lugar. Y Aodan, cansado hasta los huesos, asintió. Sabía que no era el fin de la tormenta. Era solo el principio. Capítulo 32. La cena transcurría en un ambiente recogido, cálido. Las voces, aunque animadas,
mantenían una cadencia suave, como si todos supieran que la noche aún pesaba sobre los hombros de quienes la habían cruzado, con heridas en el alma. Las velas derramaban su luz dorada sobre los rostros, y el aroma a cordero asado, pan recién horneado y raíces especiadas flotaba entre los tablones de la larga mesa. Arianwen se sentaba junto a Rhiannon, y frente a ellas, los más pequeños reían entre migas y dedos pringosos, bajo la mirada atenta de Etain. Más allá, Talan, Conal y Aodan habían comenzado a hablar en voz baja, compartiendo risas contenidas y recuerdos en voz baja que a veces se transformaban en silencios densos, llenos de cosas que no podían decirse en presencia de todos. Cuando los platos comenzaron a vaciarse y los más jóvenes fueron llevados a dormir, Conal se levantó de su asiento con un ademán breve. Aodan lo siguió, sin siquiera buscar los ojos de Arianwen, y ambos desaparecieron por el corredor que llevaba al despacho. Talan se despidió con una mano en el hombro de su nuera y una frase susurrada, suave como una bendición. Descansa tranquila esta noche, hija. Esta es tu casa. Arianwen se quedó un instante sola en la sala, con la piel aún tibia del contacto del mayor de la familia. Se obligó a respirar hondo. Luego, notó que Rhiannon seguía allí, observándola con la quietud sabia de quien ha vivido ya muchas noches parecidas. ¿Aodan se ha retirado ya?, preguntó Arianwen, sin poder ocultar la suave decepción que se filtró en su voz. Rhiannon alzó las cejas con una media sonrisa. No muy lejos, respondió. Él y Conal han abierto una botella de agua de vida. Creo que esta noche tienen mucho que decirse. Y mucho que callar también. ¿Agua de vida?, repitió Arianwen, intentando fingir curiosidad. Un whisky fuerte, de los que calientan hasta los huesos. No se lo tengas en cuenta. Hace años que no comparten una noche en paz. Antes de todo esto, eran inseparables. Arianwen asintió lentamente. Se había hecho a la idea de que, esa noche, dormiría sola. Lo aceptaba, se dijo. Lo entendía, y aún así, una pequeña herida se abría en su pecho sin permiso. ¿Quieres quedarte un rato conmigo?, preguntó Rhiannon. Los hombres hablan de cosas de hombres, pero a veces nosotras también necesitamos decir lo que no cabe en las palabras de todos los días. Arianwen accedió con una sonrisa frágil y ambas se apartaron de la mesa hacia la chimenea. Se sentaron sobre una alfombra gruesa, con una copa entre las manos y la espalda templada por el fuego. Aodan, empezó Arianwen, sin saber bien cómo continuar. Él siempre parece tan entero, tan firme. Pero anoche cayó dormido al instante, pero luego despertó. Sé que algo le pesa. Aunque no me lo diga. Le pesan demasiadas cosas, querida, respondió Rhiannon con una ternura antigua en los ojos. El exilio no solo le robó años, también certezas. A veces regresa el cuerpo, pero el alma necesita más tiempo para encontrar el camino. Arianwen bajó la mirada a las brasas. El calor le ardía en los ojos. Yo creí que, al casarnos, lo había traído de vuelta. Que al fin había encontrado su hogar. Rhiannon no respondió enseguida. Luego, con voz queda, dijo, quizás sí lo ha encontrado. Pero incluso los árboles necesitan tiempo para enraizarse de nuevo en la tierra después de haber sido arrancados. Y tú has sido la lluvia, la que ha vuelto a hacerlo florecer. Arianwen alzó los ojos hacia ella, sorprendida. ¿Y si nunca echa raíces del todo? Entonces será un halcón, no un roble, respondió Rhiannon con una sonrisa melancólica. Pero seguirá regresando a ti, porque tú eres el cielo al que mira cuando vuela. Las dos mujeres callaron. Más allá del pasillo, se oía el lejano murmullo de voces graves, risas apagadas, una botella que se volvía a llenar. Arianwen pensó que el silencio de esa noche decía más que muchas palabras.
y que quizá el amor no siempre llegaba como en las historias, pero sí podía construirse. Lentamente, con manos sinceras, se levantó poco después, cuando el sueño le pesaba en los párpados. Rhiannon la despidió con un abrazo cálido. Duerme tranquila, Arianwen. Mañana será un nuevo día. Y Arianwen subió sola las escaleras, sintiendo que algo en su interior, aunque inquieto, ya no estaba tan solo. No podía dormir. El lecho, que hasta hacía poco le ofrecía refugio y calor, se sentía ahora extraño, ajeno. Algo dentro de ella. Una punzada persistente, un presentimiento sin forma. La obligó a levantarse, descalza, envuelta apenas en su capa. La fortaleza dormía, pero no estaba en silencio. Desde la galería superior, una luz encendida dibujaba una línea dorada bajo la puerta del despacho. Voces. 2. Reconoció la de Aodan y, tras ella, la más grave de Conal. No supo por qué se acercó. Quizá porque algo en su pecho se cerró de repente, como si una parte de sí misma ya supiera lo que iba a escuchar. Se detuvo al otro lado de la puerta, con la palma apoyada en la piedra, y contuvo el aliento. Arianwen, voz interior. ¿Por qué elegí a un hombre que no podía quedarse? Tal vez porque yo misma siempre estuve a punto de irme. No de este mundo, pero sí de mí. Aodan fue una promesa rota que reconocí como mía. Su silencio hablaba el idioma de mi propio abandono. En sus ojos vi la nostalgia de un amor que no supo cuidarse. Y me lancé al abismo de cuidarlo, como si eso pudiera salvar a la niña que nadie sostuvo en mí. Pero amar a alguien roto no te recompone. Solo te revela dónde sigues rota tú también. Ahora lo sé, no vine a completar a nadie. Vine a recordarme completa. Y en ese espejo, supe quién era. Capítulo 33. La alcoba estaba en sombras cuando Aodan abrió la puerta, dejando que la madrugada entrara como una herida. El despacho aún olía a whisky y a humo viejo. Había pasado horas con Conal trazando planes que no terminaban de cuajar, intentando enderezar una realidad que se les escapaba como agua entre las manos. Compartir la noche con su hermano había traído un poco de alivio. Pero, en el fondo, lo que ansiaba no era una estrategia ni una victoria. Solo deseaba sentir el cuerpo de Arianwen bajo las mantas, el calor silencioso que ancla a un hombre cuando todo lo demás amenaza con desmoronarse. Pero el lecho estaba frío. Palpó el colchón, las sábanas. Nada. La alarma que se despertó en su pecho fue instantánea. Su nombre salió de sus labios como un susurro que el fuego ya agonizante no supo consolar. Arianwen encendió una vela. La luz danzó entre los muebles y reveló la ausencia. Sobre el escritorio, una nota. Breve, letal. A su lado, el lazo con los colores Magdarrag, doblado con una delicadeza que lo desgarró. Fiacra jamás me tocó más allá de lo que viste en la cabaña. Nunca te hubiera ocultado algo así si hubiera sucedido, por muy avergonzada que estuviera. Sentir la obligación de proteger a alguien no es amar. Aodan sintió que le arrancaban el aire. El papel tembló entre sus dedos mientras comprendía. Lo había escuchado. Había escuchado cada palabra dicha en confianza a Conal, cada frase que ahora se volvía puñal. Él, que se creía prudente, había dejado entrever su temor, su duda, su torpe intento de explicar lo inexplicable. Y ella había interpretado el todo. Se echó a andar sin perder tiempo, medio ciego de angustia. Cada corredor de Turnaach lo rechazaba como si la piedra supiera que había cometido un error irreparable. Nadie la había visto. Cada habitación vacía le devolvía su nombre sin eco. Hasta que llegó a las caballerizas. Despertó al mozo con un grito y una sacudida. El muchacho tardó en hilar las palabras. Lady Arianwen. Creo que... Sí, la vi marcharse esta noche. Con Hugh,
el mensajero. Dijo que lo acompañaría para asegurarse de que su carta llegara a su padre. ¿Qué carta? El muchacho palideció. La misma que entregasteis ayer, mi señor. Ella la encontró, y dijo que, si él partía sin ella, lo haría sola. Le dijo que, si algo le ocurría en el camino, él cargaría con la culpa. Aodan retrocedió un paso. El frío le caló hasta la espalda. ¿Y Hugh accedió? Mi señor. Ella parecía decidida. Lo miró como se mira a alguien que ya ha tomado una decisión. Lo amenazó con tanta calma que Hugh prefirió acompañarla. Aodan lo soltó, pero algo no cuadraba. ¿La carta? ¿Cómo supo Arianwen que era para su padre? ¿Y por qué Hugh no avisó a nadie? Hugh era responsable, cauto. No se habría arriesgado a desobedecer una orden tan evidente, salvo que alguien le hubiera dicho que lo hiciera. Oh, salvo que ya estuviera implicado. ¿Viste a alguien más? ¿Habló con alguien antes de irse? No, mi señor. Oh, sí. Ahora que lo pienso, uno de los soldados que hace guardia en la torre estuvo aquí un rato, justo antes. Se me hizo raro, pero no pensé. Aodan lo fulminó con la mirada. Una sospecha se abría en su interior como grieta en el hielo. ¿Y si no había sido una decisión impulsiva, sino una trampa? ¿Y si alguien la había empujado a marcharse, sabiendo que en la ruta hacia Tuiren o Ceallei aguardaban peligros que él ni siquiera imaginaba? Volvió a entrar en la fortaleza como un hombre poseído. Ya no era solo su esposa lo que buscaba, era la verdad. Y quien hubiera movido los hilos de esa traición, pronto sabría lo que significaba despertar la furia de un Magdarrag. Aodan, voz interior. ¿Por qué me atrajo una mujer que parecía toda luz, toda certeza? Porque su ternura me incomodaba. Porque su amor sin condiciones rozaba el límite de lo que yo creía merecer. Quise protegerla de mí, pero, en realidad, era yo quien no sabía cómo quedarse en la vida sin la coraza. Arianwen miró lo que yo escondía incluso de mí mismo. Y no huyó. Yo sí. La culpa fue mi armadura, su amor, mi espejo. Ahora lo sé. No fui rechazado. Fui llamado a sanar. El alma no repite por castigo. Lo hace para recordar el camino de vuelta. Volver a ella es volver a mí. Capítulo 34. Cuando Aodan cruzó el umbral del gran salón, algo en el aire le advirtió que el mundo se había inclinado de nuevo hacia la oscuridad. El murmullo inquieto de los sirvientes era como un rezo mal dicho al amanecer. La luz temprana, derramándose a través de los ventanales, caía sobre el suelo de piedra como una promesa rota. El alma del castillo palpitaba con una antigua angustia, y su pecho, de pronto, se volvió a llenar de ceniza. Entonces los vio. Conal, Diarmad y su tío, flanqueados por Tuar, Ruin, Talun y Fiak. Todos con el rostro endurecido, los ojos cargados de un presagio que lo envolvió como niebla. Helada. ¿Qué sucede?, preguntó Aodan, aunque su voz ya conocía la respuesta. Los vigías han dado la alarma, dijo Talan Magdarrag, su tono tan seco como el crujir de ramas viejas. 2 ejércitos avanzan hacia Turna Oix. El cerco será completo antes del mediodía. No hay tiempo para huir, solo para resistir. El corazón de Aodan se encogió, no como músculo, sino como memoria. Una vieja herida se abrió bajo la piel del pecho, invisible y punzante. No era solo el miedo a la batalla, era la culpa que se había tragado su aliento tantos inviernos atrás. 2, murmuró. Macaba y Mactuatal, explicó Conal. Desde ambos frentes, nos han cercado. Todo escape está clausurado. Aodan sintió cómo regresaban las visiones del pasado. La humareda espesa, los gritos desgarrados, el olor del hierro caliente, la sangre en la nieve. Y esta vez, la imagen que lo atravesó fue la de Arianwen. Lejos, tal vez a salvo,
tal vez maldiciéndolo por todo lo que había dejado atrás. Tal vez, no hay refuerzos que nos salven a tiempo. Musitó, más para sí que para ellos. Vendrán. Intervino Diarmid, con una fe que parecía anclarlo al suelo. Ruin y Fiak partirán por el pasadizo de las sombras. Irán al norte y al oeste. Con suerte, los MacDonnell y los Macaeda responderán pronto. Pero en la mente de Aodan, lo que más resonaba era el eco de su propio error. Si no hubiera matado a Fiacra, si hubiese esperado, si hubiese escuchado algo más que la furia de su sangre. Yo provoqué esto, dijo, retrocediendo como un hombre que descubre que camina hacia un abismo. Los niños. Mi hermana. Rhiannon. Etain. ¿Qué clase de paz he traído con mis actos? Conal se le acercó, con la mirada dura como el filo de un hacha templada. No ahora, Aodan. No en este momento. Necesito a mi hermano, no al hombre que arrastra cadenas invisibles. Tus manos saben luchar, tu espíritu sabe resistir. Eso es lo que somos, guerreros, pero no por sed de muerte, sino por amor a los nuestros. Aodan se obligó a mirarlo, a mirar de verdad. Lo que vio en Conal fue la verdad desnuda de su clan, la tenacidad del roble que se quiebra antes de doblarse. El deber, el amor, el alma ancestral de su pueblo latiendo en la piel de sus hermanos. Vamos a las almenas, dijo Diarmid. Sí, asintió Aodan, enderezando la espalda como quien recuerda quién es. Vamos, pero entonces, un guardia irrumpió con la urgencia del trueno. Mi señor, un emisario se acerca. Porta bandera blanca. Talan regresó con la decisión tatuada en cada paso. Quería ganar tiempo, y a ese tiempo, le pondría cara. Dragan Mactuatal. El rostro de Dragan era un insulto a la tierra que pisaba. Sonreía con la seguridad del que ha sembrado muerte y espera cosechar miedo. Aodan lo reconoció al instante, y con él, la espina envenenada de todo lo que había destruido. El diálogo fue un filo sin tregua. Dragan hablaba de honor y venganza, pero su voz olía a podredumbre. El trato que propuso geló la sangre de todos. La vida de un Magdarrag, entregada como un trofeo, a cambio de la paz. El alma de Aodan gritó. Cada fibra de su ser se tensó como un arco dispuesto a matar. Quiso lanzarse sobre él, acabar con todo, pero el recuerdo de la mirada de Arianwen lo contuvo. Ella, que le había enseñado a ver más allá del filo de su espada. No atacarán, dijo Conal, muy quedo, mirando hacia la puerta. Y Aodan sintió, con un terror profundo, que esa frase no era estrategia, sino una decisión tomada. No aceptaré ese trato, gruñó Talan, más un anciano que antiguo jefe. No entregaré a mis hijos, ni a uno solo. Aferrado a la piedra fría del alféizar, Aodan salió más tarde a las almenas, buscando aire. Cielo, alma. Esceolang giraba en lo alto, dibujando círculos sobre el castillo como una llama blanca en el cielo gris. El halcón no descendía, no huía, solo observaba, como si supiera que en ese instante se libraba otra batalla. No en la muralla, sino en su corazón, y fue allí, en ese instante suspendido, que Aodan lo entendió. Ya no era solo el guerrero que luchaba por deber, ni el hermano culpable, ni el hijo arrepentido, era el hombre que amaba, el que había entregado su alma sin saberlo, entre los árboles de Glean Dunag, cuando una voz dulce y firme le devolvió su nombre. Arianwen. Todo lo que hiciera a partir de ahora tendría su rostro, su fuerza, su luz, y por ella, por todos los que amaba, lucharía, con los pies hundidos en la tierra sagrada de los ancestros, y el alma, como Esceolang, alada y vigilante sobre las sombras del enemigo. Turna H. Oitz.
A las puertas de la tormenta, los vientos del norte soplaban con un lamento antiguo sobre las almenas, como si los espíritus del bosque presintieran lo que estaba por ocurrir. Las nubes se cernían sobre la fortaleza, grises y bajas, y el olor a hierro y a tierra removida se mezclaba con el humo de las antorchas encendidas. En lo alto de los muros, los arqueros aguardaban en silencio, tensos como los nervios de los hombres que los comandaban. Talan Mac Darrach recorría la línea como un viejo roble caminante, con la calma de quien ha visto demasiados inviernos para temer uno más. En el patio, Diarmid ordenaba las formaciones, mientras Conall y Aodan reforzaban las puertas, bloqueaban accesos y enviaban a los últimos sirvientes hacia los pasadizos más protegidos. Todo se teñía de una urgencia contenida. «Si entran», murmuró Aodan, con la voz baja y el pecho cerrado como una roca húmeda. «Si cruzan las puertas, esto no servirá de nada. Ya lo he vivido antes. Dentro, no hay defensa posible. La última vez estábamos desarmados», respondió Conall con voz firme, sus ojos tan nítidos como la orilla de un lago en calma. «Duran aprovechó que medio clan luchaba en el sur. Esta vez, no lo permitiremos». Aodan lo miró. En su interior, algo se contrajo con una punzada de hielo. «No puedes hacerlo», dijo, casi sin voz. No hacían falta más palabras. Entre ellos, el silencio hablaba con más fuerza que los juramentos. Conall desvió la mirada, pero no retrocedió. «¿Recuerdas la puerta oculta, junto a las caballerizas?» Aodan asintió. Era una abertura olvidada en la piedra, una herida oculta en los cimientos del castillo. De niños, él y Conall la usaban para escaparse a las colinas cuando el mundo se volvía demasiado estrecho, un acceso que su padre había mandado sellar. Pero no del todo. «Si salgo por ahí, no abriré las puertas. Nadie me verá. Cuando se den cuenta, ya estaré fuera». Aodan quiso detenerlo, pero las palabras se le quebraron. La angustia le pesaba como una capa mojada. Entonces, el gran salón se abrió, y el murmullo se transformó en un estruendo de pasos y voces. Las mujeres del clan entraban, algunas llevando mantas, otras con los rostros pálidos de miedo. Entre ellas venía Rhiannon, sola, con el ceño fruncido y la determinación encendida en los ojos. «No hemos encontrado a Arianwen», dijo con tono seco. «La buscamos en tu alcoba, por los corredores. No está». El mundo de Aodan se detuvo un segundo. El nombre de ella flotó como un susurro entre las paredes frías. «Se fue en la noche», respondió, sin levantar la mirada. Volvió con su padre. Un murmullo recorrió el salón. Pero nadie dijo nada al principio. Solo Rhiannon se le acercó, con su presencia tranquila, una presencia que parecía salida de la misma tierra. «¿Por qué?» Aodan inspiró, y el aire le supo a musgo y a ceniza. «Nuestra primera pelea. O quizá la última. Cree que no la amo. Cree que solo la tomé como escudo». Rhiannon no dijo nada. Lo miró con ojos antiguos, como si viera más allá de las palabras. «¿Y es cierto?», preguntó. «La protegí como sé hacerlo», contestó él, encogiéndose de hombros, como si eso bastara. «Tal vez no supe decirle lo que me pasa por dentro. Ni siquiera yo lo sabía hasta ahora». En lo alto del techo abovedado, un aleteo rasgó el silencio. Esceolan, el halcón, observaba desde una viga, inmóvil, los ojos como brasas vigilantes. Aodan lo siguió con la mirada, sintiendo en su pecho el tirón del vacío. Esceolan no estaba enjaulado, jamás lo había estado. Era libre, como Arianwen, como él alguna vez soñó ser. «¿Y ahora lo sabes?», preguntó Rhiannon con suavidad. Aodan no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Sus ojos se habían vuelto hacia la entrada, hacia el norte, donde ella habría cabalgado por el bosque,
cruzando el agua, buscando un lugar al que llamar hogar. Y él, ahora lo sabía, no podía dejarla marchar, porque su hogar era ella, porque su alma, deshecha y errante, solo hallaba reposo en su abrazo. Conall se había alejado hacia Rhiannon y la abrazaba con fuerza, murmurándole algo al oído. Aodan los vio, y sintió que un velo se le desgarraba por dentro. Las palabras de su hermano eran sencillas, pero contenían siglos de sentido. Eres mi raíz, Rhiannon. Si no regreso, cuida de Aodan. Él aún no ha dicho todo lo que siente. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Pero Aodan ya no los escuchaba. Su mente viajaba lejos, donde los helechos abrían paso a la bruma, donde la risa de Arianwen aún resonaba en las colinas como un canto olvidado. Él no había sido sincero. No con ella, no consigo mismo. La había perdido entre los pliegues de su orgullo, y ahora que todo pendía de un hilo, lo único que deseaba era volver a verla, aunque solo fuera una última vez, para decirle, no que la protegía, sino que la amaba, con una certeza nacida del dolor, de la pérdida, del alma misma. Sceolang alzó el vuelo sin previo aviso y desapareció por la ventana alta, como si también él sintiera que la tierra reclamaba movimiento, decisión, verdad. Y Aodan lo comprendió. No podía quedarse quieto, no esta vez. Sin mirar atrás, atravesó el salón hacia las sombras de la fortaleza. La guerra podía esperar un instante. El amor, no. Aodan, voz interior. Yo no sabía cómo quedarme. Había aprendido a sobrevivir huyendo. Del dolor, de la culpa, de mí. Cuando ella me miraba, sentía que algo en mí quería rendirse. Pero la rendición no era paz, era miedo a ser visto en mi herida. Amé a Arianwen como un hombre que teme ser amado, como quien toca el fuego sabiendo que va a quemar. Y sin embargo, ella no huyó. Me ofreció raíces cuando yo solo conocía el viento. Ahora entiendo, no era indigno de amor. Solo no sabía recibirlo. Mi guerra no era con ella, era conmigo. Y quizás amar de verdad no sea conquistar, ni proteger, ni poseer, sino dejar que alguien te vea entero, y aún así no escapar. Capítulo 35. El frío de la piedra aún palpitaba en las manos de Aodan cuando retiraron la última losa que cerraba la puerta oculta con el paso estrecho. Sus dedos, ensangrentados y entumecidos, no dolían tanto como el peso que llevaba en el pecho. A su lado, Conall respiraba con esfuerzo, el rostro cubierto de polvo y decisión. Sabía que no podía convencerlo. Su hermano había escogido su destino con la misma convicción, con la que, de niños, enfrentaba las tormentas del norte. Y, sin embargo, viéndolo allí, herido pero indoble Gable, sintió por él un orgullo que lo anudó por dentro. Prométeme que cuidarás de ellos, dijo Conall de pronto, sin mirarlo, con la voz ida en el hueco recién abierto del muro. Dile a Talan que me perdone. Aodan no necesitó preguntar a quién se refería. En la promesa que le pedía estaba Rhiannon, sus hijos, su hogar. El mundo que él mismo no había podido proteger. Te lo prometo, respondió, y sus ojos hablaron por él. Mirada contra mirada, azul profundo contra azul de acero. Y en ese cruce sin palabras, los hermanos sellaron algo más que una promesa. Sellaron un pacto de sangre y redención. Cuando Conall se giró hacia la salida, Aodan recogió del suelo una de las piedras que había ayudado a mover. No era rabia lo que temblaba en sus manos, sino la certeza de que el destino no siempre elige al más fuerte, sino al que está más roto. No fue un plan, fue un acto de fe. Aodan ajustó el cinto de la espada a su cintura como si esa hoja gastada pudiera aún darle el valor que necesitaba para morir en paz. Sentía que debía ofrecer algo, que su vida, quebrada tantas veces,
aún podía tener sentido si servía para salvar otra. A Odán, la voz quebrada de Rhiannon le llegó como un eco del mundo que dejaba atrás. Se detuvo. Su nombre ya no le pertenecía. No era Odán. No era nadie. Ella estaba allí, temblando, los ojos enrojecidos por la angustia. Él se acercó con cautela, deseando no tener que herirla más. No deberías estar aquí, murmuró. ¿Dónde está Conal? Con Nara. Pero no es eso lo que importa. Dime la verdad. Su voz se quebró. ¿Pensabas irte sin despedirte? A Odán la sostuvo por las mejillas. No como un amante, sino como un hermano en ruinas que pedía perdón con las manos. Es por vosotros, por él, por todos. Es la única forma. Si consigo tiempo, si al menos os salvo. Ella no respondió. Lo besó en la mejilla, como si supiera que esa sería su despedida. Y en ese beso, Odán sintió el vértigo de todo lo no vivido, de lo que no llegaría. ¿Qué es esto?, susurró Rhiannon, tocando el broche en su hombro, el símbolo que no le pertenecía. Dile a Conal que lo hice por él, que no me tenga en cuenta que le robé un beso a su esposa. Intentó sonreír. Lo encontrarás en las caballerizas. No me dio tiempo a sujetarlo. Dile que estoy cumpliendo mi promesa, que estoy velando por su familia. Cuando se dio la vuelta, Rhiannon lo sujetó. ¿Por qué tú? Él no respondió de inmediato. Miró hacia la oscuridad del pasadizo, como si esperara hallar ahí su alma. Hace 4 años debí morir aquí. Pero viví, y desde entonces, he arrastrado esa deuda como una cadena. Hoy quiero romperla. Entonces bajó la voz, casi en un murmullo. Lo único que lamento es no haberme despedido de Arianwen. Rhiannon no respondió de inmediato. Pero en su mirada había algo nuevo. Una comprensión profunda, femenina, antigua. Ella también es Magdarrag. Y la cuidaremos, te lo prometo. Pero ojalá no tuvieras que hacerlo así. No tienes que morir, Odán. Él negó con la cabeza, suave. Es mi destino. Y esta vez no huyo de él. Tilde. Rhiannon corrió, impulsada por algo más fuerte que la razón. Cuando llegó a las caballerizas, encontró a Etain junto a un Conal inconsciente. La anciana tenía una daga en la mano, y una mata de cabello oscuro caía a sus pies. Etain, hace años corté el cabello de Odán, dijo, sin alzar la mirada. Hoy he hecho lo mismo con Conal, pero esta vez, para salvarle. Una lágrima surcó las arrugas como un río antiguo. Me pidió que lo hiciera. Me lo suplicó. Y yo he tenido que elegir entre mis hijos. Una madre no debería. Rhiannon se arrodilló junto a ella y la abrazó, sintiendo en su temblor el eco de todo lo que estaban perdiendo. No morirá, susurró. Odán sabrá qué hacer. Sabrá, pero sus palabras no alcanzaron. Conal despertó con un quejido. Al ver su sangre, al notar la confusión, preguntó por Odán. Quiso salir, quiso gritar. ¿Dónde está? ¿Qué me ha hecho? Se ha entregado en tu lugar, le dijo Rhiannon, con la voz quebrada. Conal quiso correr, pero Etain se lo impidió con una sola palabra. No, la fuerza de su grito lo detuvo. Y entonces habló, con toda la verdad que el alma puede reunir en un instante de pérdida. Odán no podía vivir así. Ha cargado con una culpa que lo ha consumido por dentro. Ahora tiene la oportunidad de redimirse, de ser libre. Conal cayó de rodillas, vencido. ¿Cómo puedes pedirme que lo deje morir otra vez? Porque si sales, moriréis los dos, susurró Etain. Y Odán jamás te lo perdonaría. Dale sentido a su sacrificio. Defiende a los que quedan. Dale un motivo para regresar. Conal miró a Rhiannon, y en sus ojos, por fin, asintió. Cuando salió al patio de armas, el cielo amanecía con una claridad gris y herida.
Sceolan planeaba en círculos sobre la fortaleza, como si el alma de Aodan lo vigilara desde lo alto. Y en ese instante, Rhiannon supo que no todo estaba perdido. Mientras el halcón volara, Aodan seguiría allí, libre y amado.